tenemos el placer de tener a la diputada Denis Fernández. Ella es diputada y analista político, además que nos representó muy bien, hablando sobre los retos de la democracia en América Latina, en Montevideo y Buenos Aires. Estamos con ese tema, después tenemos que entrar al tema internacional, no te vas a salvar, esta no la vas a pasar facilita. Esta prueba está difícil. No, por ahora va fácil. Vamos fácil. Vamos a ver cómo se termina. Bueno, estuvimos sí en Montevideo y en Buenos Aires, invitados por la Conrad Adenauer y por el CADAL, que es un centro de estudios, hablando sobre los retos de la democracia en América Latina. Mira qué tema tan importante, ¿no? Allí compartimos con varios ponentes de varios países que además vivieron épocas de dictadura y que luego hoy, a Dios gracias, tienen una democracia plena. Y yo hacía algunas reflexiones en torno al tema de cuidar y preservar la democracia y esas experiencias de pérdida de democracia que ojalá sirvan de experiencia para que sea la última referencia de pérdida de democracia en el continente latinoamericano, pero además de la solidaridad que debe existir y que debe pasar más de las palabras a los hechos. Y cuando hablo de los hechos me refiero específicamente al tema de los derechos humanos, el tema de parlamentarios con pasaportes anulados, de parlamentarios con pasaportes que se los quitan y no se los entregan. Eso es una condición humana. Pero recuerda el derecho de un parlamentario, un diputado que tiene inmunidad parlamentaria, a menos que sea sometido a un juicio, ¿no? Pero bueno, además que tenemos el derecho de portar nuestro pasaporte diplomático, que lo tienen todos los parlamentarios y ni siquiera estamos pidiendo el pasaporte diplomático, sino nuestro pasaporte como ciudadanos normales que somos y no los tenemos. Pero además de eso, aunado a esa situación, que eso sería una situación de mero derecho para el cumplimiento de las funciones que tienes atribuido como parlamentario, pero la vulneración de los derechos humanos de un pueblo que pasa hambre, que pasa necesidades, de los venezolanos que están en los hospitales que no reciben tratamiento, de los niños que tienen enfermedades crónicas que requieren de un tratamiento permanente, de los venezolanos que están huyendo de la crisis y se van del país, cruzan las fronteras pasando cualquier tipo de calamidad. Toda la cruzada internacional que se ha hecho en torno a este tema de la migración de la diáspora venezolana para atender humanitariamente a todos estos venezolanos que están huyendo, repito, de la crisis venezolana. Todo eso forma parte de un tema muy amplio, un tema que hay mucho de qué hablar en esa situación de los retos de la democracia en América Latina. Creo que hay muchos retos de los países que hoy cuentan con democracias plenas y entre los retos fundamentales es estar muy alertas y muy atentos a la preservación de la autonomía y la independencia de poderes, que son la base fundamental de toda democracia, y por supuesto de la realización de unas elecciones libres, la existencia de partidos políticos. Eso es lo que nos indica que en un país hay democracia, y en la medida que eso se cumpla, en esa medida va a haber condición de respeto a los derechos humanos. Claro, si tenemos una institución con verdadera autonomía e independencia, entonces vamos a tener una institución que preserva o que está encargada de la preservación de los derechos humanos, que va a actuar sencillamente con apego a lo que le está previsto constitucionalmente o legalmente. Pero por parte del gobierno, fíjate que en este caso el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, es la primera noticia más importante de la página de la audición, si la quieren ampliar. Él afirma que la migración venezolana es por guerra económica y dice que no existe una crisis humanitaria en el país. Insistimos que es una matriz que se ha creado y que no existe para poder intervenir a Venezuela. Entonces se está hablando de que es una excusa para que potencias extranjeras intervengan en Venezuela. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pero es que yo lo que creo es que quien está hablando de intervención es el gobierno. O sea, aquí me hacías el comentario de una intervención, por ejemplo, Antonio Ecarri, de un dirigente de Voluntad Popular que estuvo en los programas, y hablamos de que estamos exigiendo elecciones donde realmente existan condiciones para poder nosotros participar, por ejemplo. Y eso viene en el marco de pensar y de estar convencidos que un cambio político, un cambio del modelo político, el cual va a traer el cambio económico, el cambio social, porque definitivamente el modelo político ha fracasado. Y ha fracasado, vemos cómo tenemos la situación en Venezuela, la situación económica golpea a todo el mundo. Hoy oía yo un programa, voy a referirlo, voy a decirlo con nombre y apellido, de Maripili Hernández, y hablaba de la crisis, por ejemplo. Tenía, por cierto, un invitado allí de la oposición democrática venezolana. Entonces, mira, todo el mundo reconoce la crisis que está ocurriendo en Venezuela, lo reconocen quienes en un momento estuvieron casados con este gobierno o quienes están casados con este gobierno. ¿Hay guerra económica?
Bueno, ¿quién es el responsable de que si hay guerra económica atacarla y de que no exista? ¿Cuántos años tenemos oyendo el tema de la guerra económica? Y la siguen perdiendo. Y sigue ocurriendo la guerra económica y entonces sigues perdiendo la guerra económica. ¿La estás perdiendo con quién? ¿La pierdes? Y cambias, y ensayo y error y todo el tiempo y no se llega a una sola matriz. La pierdes consigo mismo porque además estás luchando contra ti mismo, ¿será? Porque eres quien tienes el control de todo, absolutamente de todo, de los medios, de todo. Entonces, si tienes el control de todo, ¿por qué no has controlado la supuesta o presunta guerra económica? Fíjate, sobre esta matriz internacional para intervenir a Venezuela, según el ministro de la Defensa, hay dos declaraciones que considero que son las más importantes en este momento. Una, y esto lo analiza el Nuevo País, dice que una coincidencia de opinión entre la alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a Michelle Bachelet, que viene del mundo socialista, y la presidenta del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, Nikki Haley, en las Naciones Unidas indica que podría haber esa intervención internacional. Entonces, eso es lo que se refiere el ministro de la Defensa. ¿Y tú crees en esa intervención que tanto se ha hablado? Bueno, pero es que yo entiendo que las intervenciones de las cuales se están hablando allí son intervenciones en carácter humanitario. Okay. Cuando hablamos de intervención... Bueno, fíjate el cargo de la Bachelet, es de los derechos humanos. Nosotros hemos solicitado la apertura de un canal humanitario. Si verdaderamente hubiese conciencia de lo que está pasando al pueblo, o sea, basta ir a un hospital sin que lo avise. O sea, si yo fuere responsable, por ejemplo, en materia de salud, fuere la ministra de Salud, bueno, bastaría con que tú caigas a los hospitales en una ronda, en una gira, de sorpresa sin que le avises a los directores de los hospitales, para que tú visualices si realmente la responsabilidad no es directa al ministerio, si pasan otras cosas en el camino. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros hemos estado solicitando la apertura de un canal humanitario. ¿Para qué? Para que entren alimentos a Venezuela, para que entren medicamentos a Venezuela. Yo creo que sería una gran fiesta nacional si entran aquí medicamentos, por ejemplo, para pacientes renales. Nadie quiere una intervención. De hecho, te repito, todos los dirigentes políticos que han pasado por el programa lo que están llamando es elecciones libres, a pesar de que tuvimos unas elecciones recientemente, pero que no las consideraron como que fueron participativas. Pero ¿cómo vamos a crear una intervención que sea de otro orden distinto o como el gobierno quiere hacerlo ver para, de alguna manera, manipular lo que se está diciendo en materia humanitaria? Una intervención militar, ¿para qué? Eso viene con nombre y apellido y excluye a unos e incluye a otros, no es así. Eso sería una tragedia, yo diría que hasta peor de la que estamos viviendo, pero una intervención de carácter humanitario que venga a atender la crisis humanitaria en materia de alimentos, en materia de medicamentos, de salud, de dotación, de insumos. Yo creo que sería una gran ayuda, no solo para el gobierno, sería una gran ayuda para Venezuela, para los pacientes con enfermedades crónicas, repito, los pacientes renales, los pacientes que tienen Alzheimer, los pacientes que tienen enfermedades crónicas del corazón, los pacientes que tienen enfermedades que convulsionan, que hoy día no se consiguen esos tratamientos, los pacientes con enfermedades de los huesos, que tampoco, te lo digo porque la gente te aborda solicitándote la ayuda, los pacientes que sufren de cáncer, que hoy van a buscar los medicamentos a Cúcuta, a Bogotá, los que tienen la posibilidad, cruzan la frontera al puente tan solo a buscar un medicamento. Sí. Entonces, mira, estamos viviendo una tragedia humanitaria en Venezuela, que si el gobierno tuviera conciencia, yo creo que bastaría con dejarse ayudar para que sea posible que se puedan buscar soluciones a este problema. Sobre la descalificación a todo lo que es la oposición, la unión en este momento, esa posible unión entre los diputados, si existe, si están hablando de la Asamblea Nacional, y como me queda poco tiempo, te lanzo las tres preguntas una vez. La otra es, bueno, sobre lo que dictaminaron este grupo de 11, el Grupo de Río, que están llevando ya, no es un problema solamente hemisférico, sino lo convierte en un problema internacional, llevándolo a las Naciones Unidas, presentando la fórmula Arria. ¿Cómo combinamos todo esto y hacia dónde se dirige lo que está pasando internacionalmente sobre Venezuela? Sí, bueno, mira, en el tema nuestro interno, que yo creo que es un tema bien importante que hay que abordar, es el tema de la unidad. Naturalmente que cuando estamos en factores políticos distintos hay distintas concepciones de encaminar y encauzar la política, pero hay un objetivo común que es Venezuela. Esa descalificación me parece que ha sido desproporcionada, indiscriminada. Yo diría que es una descalificación de nosotros mismos contra nosotros mismos y es caer en una estrategia delineada por el propio gobierno, es caer precisamente, es morder el peine de lo que el gobierno ha querido
colocarnos en una situación de lucha interna entre nosotros que realmente no existe, ni hay razones para ello. Los diputados estamos unidos, los diputados estamos solidarios, nosotros somos solidarios unos con otros en lo que nos pasa, en lo que nos acontece y en el desarrollo de nuestras tareas y de nuestro trabajo, nuestra misión. Si tenemos diferencia, unos creen que no se debe ir a elecciones, otros creen que sí. Bueno, en esa diatriba, colocarnos de acuerdo, ponernos de acuerdo, conversar, buscar las alternativas de soluciones, no estaría fácil. Lo que para mí puede ser una solución es probable que para ti no la sea, Pedro. Pero justamente se trata de sentarnos a conversar. Los parlamentarios hemos pasado una situación muy dura desde el 2015 hasta este 2018. Ganamos la Asamblea Nacional, nos instalamos en la Asamblea y luego vimos todo el atropello del gobierno, los intentos del gobierno de disolver la Asamblea Nacional, hasta que finalmente, de una manera solapada, abierta para nosotros, pero solapada para la comunidad internacional, trata de disolver la Asamblea Nacional a través de la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente paralela, que viene sencillamente a cumplir las funciones que nos corresponden a nosotros, pero por supuesto para capricho del gobierno. Allí está una Asamblea Nacional reconocida internacionalmente y hay unos diputados que siguen luchando pese a todas las dificultades que tenemos para ingresar al Palacio Federal Legislativo, parlamentarios que no disfrutan de su remuneración, aunque eso pudiera ser subsidiario, pero bueno, como hace un parlamentario para estar en Caracas, para tener su sustento diario, para mantener sus vehículos, o sea, una cantidad de situaciones que lo rodean y además de ello también los parlamentarios que tienen las necesidades básicas de salud también. Entonces, mira, una cantidad de situaciones y además el tema político que gira en torno a todos nosotros, que también, por supuesto, nos abruma. Entonces, sí nos estamos poniendo de acuerdo, sí estamos conversando, sí hay factores políticos que se sientan a conversar y sí tenemos nosotros un compromiso con este pueblo venezolano para echar hacia adelante este país. Entonces, ¿qué le pido yo a usted que está en su casa y me está viendo? Creamos un poco más en nosotros mismos, llenémonos de esperanza en medio de esta tragedia que vivimos, seamos optimistas, levantemos la autoestima. El venezolano hoy vive una situación de depresión, de angustia, de incertidumbre, pero que ese pesar que tenemos no sea superior a nuestra fuerza de luchar, a nuestra fuerza, de nuestro ánimo, a nuestro propósito y a nuestra voluntad, espíritu de lucha, espíritu combativo, espíritu de solidaridad para salir hacia adelante, porque es lo que nos corresponde, lo contrario sería el colapso absoluto. Y yo sí creo en un pueblo venezolano, un pueblo que se levanta. ¿Y adelante qué? Adelante a luchar, milicianos. Sí, bueno, muchas gracias. Encantado de tenerte Pedro, aquí. Te espero pronto. Me quedó una pregunta ahí, pero no nos queda más tiempo. Sí, quedó una pendiente. Esperemos pero terminaste muy bien. Vamos a dejarlo así. Pasaste con 20. Así que bueno, muchas gracias. Ya regresamos. Vamos a hablar de economía. José Manuel Puente, profesor del IES, está con nosotros. Ya regresamos.